La siguiente parte de la presentación la va a hacer David Fuente, que lo voy a presentar porque no lo presenté, no se le presentó tampoco en la sesión de presentación, que es militante del PC, es responsable de formación del PC exterior en la actualidad, es miembro de la asociación Volver a Marx, participó durante varios años en el seminario de Sarrico y actualmente pues es doctorando en teoría marxista en Xi'an, en China. Y nada, sin más le doy la palabra porque no tenemos mucho tiempo. Muy bien, pues vamos a arrancar rápidamente. Muchas gracias, Lucía. Vale, pues lo que vamos a hacer ahora es ver en 30 minutos estas dos cosas que está aquí en la diapositiva. Primero, lo más esencial de la concepción materialista de la historia, también conocido como materialismo histórico, de la mano de Marx, y después, de la mano de Engels, vamos a ver la esencia del proyecto comunista eh, y la tarea histórica del proletariado, ¿no? Y la contradicción fundamental del capitalismo, que es la que parte todo esto, en la teoría y en la práctica, o primero en la práctica y después lo que hicieron Marx y Engels fue captarlo teóricamente. Del texto de Marx, lo que nos interesa hoy es un texto muy cortito, pero que se puede desentrañar con mucha profundidad cada una de las frases, pero lo que nos interesa hoy es acercarnos a los fundamentos del materialismo histórico. Y como esto en 30 minutos, junto con lo otro, vamos un poco justos de tiempo, pues no vamos a hacer ni contextualización de la obra ni nada de eso. Eso después, otro día, o ya veremos. Hoy lo más importante es saber que este es un texto muy relevante de Marx y al mismo tiempo muy cortito, que es el resumen más compacto de la concepción materialista de la historia hecha por los autores los fundadores del marxismo, ¿no? Marx y Engels. Bueno, me voy a referir solamente de todo el prefacio, por supuesto, a esa parte que empieza a lo que es el núcleo teórico, lo que dice después de el resultado general al que llegué y que una vez obtenido sirvió de hilo conductor a mis estudios, puede resumirse así, ¿no? Y son esas todas las líneas que vienen después, las fundamentales. Aquí lo que vamos a ver, seguramente, bueno, hay gente que ya conoce, ha estudiado mucho marxismo, años, pero hay gente también que es nueva. Entonces aquí se le van a presentar estas tesis como, pues bueno, una cosa que me dicen los comunistas, unas frases como hipótesis, ¿no? Se le presentarán como hipótesis los comunistas, pero hay que saber que esto surge como un resultado del estudio, son unas conclusiones, ¿no? Las conclusiones más generales sobre cómo se desenvuelven las sociedades y cuáles son las hilaciones internas más relevantes en el conjunto de la sociedad, esas conclusiones son el materialismo histórico. Y son unas conclusiones que al mismo tiempo, dice Marx, que le sirvieron de hilo conductor para luego todo su estudio de las sociedades precapitalistas, la sociedad capitalista, e incluso deducir rasgos generales necesarios e ineludibles de cómo necesariamente va a tener que ser, en algunos aspectos, la sociedad comunista. Y que, por ejemplo, uno de los aspectos, de esos aspectos es la dictadura del proletariado. Es imposible la construcción del socialismo, la construcción del comunismo, sin una etapa que se llama de dictadura del proletariado, en la cual la clase obrera toma el poder del Estado, porque ahora es la burguesía la que tiene el poder del Estado, la clase obrera toma el poder del Estado y va, pues eso, expropiando a la burguesía y construyendo el nuevo. Entonces, Marx comprendió esta necesidad histórica puesta por las propias condiciones del capitalismo y de su superación antes de que fuese una realidad práctica, ¿no? La definición clásica desde Marxismo-Leninismo sobre el materialismo histórico es la ciencia que estudia las leyes generales del desarrollo de la sociedad, ¿no? La sociedad pasa por varias fases con características socioeconómicas muy distintas y también, por supuesto, políticas y ideológicas muy distintas, y ese movimiento está regido por leyes y hay una ciencia que es el materialismo histórico que estudia las leyes más generales del desarrollo de todas las formaciones socioeconómicas. Pues, a primera vista, la historia, igual que la naturaleza, pues parece un conjunto de elementos arbitrarios, ¿no? Y caóticos, que se suceden sin ningún tipo de orden. Igual que brotan las plantas de diverso tipo y que en el espacio orbitan estrellas y planetas, pues en la historia hay guerras, hay periodos de paz, hay crisis, hay revoluciones, contrarrevoluciones, auges y declives culturales, reyes y presidentes, ¿no? Pero en realidad, ni la historia ni la naturaleza es posible que cualquier cosa ocurra en cualquier momento. Hay unas
determinadas condiciones que arrojan necesariamente un determinado resultado. Y por más caótica que parezca, por ejemplo, a nivel natural, por más caótica que parezca, pues incluso la selva más abigarrada llena de vegetación y animales, allí hay unas plantas que compiten, ¿no?, por realizar la fotosíntesis en determinadas condiciones de suelo, de altura, de humedad, que han llegado allí a través de, pues, del viento o en el estómago o en el pelaje de otros animales, que permiten que surjan hongos, gusanos, insectos, que a la vez permiten alimentar a anfibios, reptiles, aves, mamíferos, que a su vez también se comen los unos a los otros y se alimentan de las plantas. Y toda esa todo eso que a una persona sin conocimientos, por ejemplo, de biología, puede parecer un caos inexplicable y absolutamente azaroso, si uno es un biólogo, pues es capaz de encontrar allí eh, las conexiones que existen entre todos esos elementos que habitan en ese espacio, ¿no?, en esa selva, en ese biotopo. Entonces, en el caso aparente, el biólogo identifica las relaciones o dependencias profundas, esenciales, estables y que se repiten entre los fenómenos de esa selva, por ejemplo, o entre los distintos aspectos de un mismo fenómeno de esa selva. Y eso a pesar que en la naturaleza, igual que en la historia, no hay fenómenos idénticos, no hay dos hojas iguales del mismo árbol, y también que el biólogo, igual que el historiador, el biólogo no sabe qué planta en concreto se va a comer, qué herbívoro en concreto pasado mañana, pero conoce las relaciones fundamentales que existen y la tendencia general en la que está inmersa esa forma de existencia de la materia, que es esa selva, ¿no? Y precisamente el papel de la ciencia es ese, es descubrir bajo los hechos diversos y aparentemente caóticos y completamente heterogéneos, encontrar cuáles son los nexos internos necesarios entre esos hechos o entre los aspectos de los hechos, ¿no? Bueno, pues eso es la ley, la ley. Y esto es muy, muy importante para el marxismo, porque el marxismo defiende la idea de ley. La ley es una de las... existe objetivamente en la realidad natural y en la realidad social. La ley es la relación o dependencia profunda, esencial, estable y que se repite entre los fenómenos o entre los distintos aspectos de un mismo fenómeno. Es la relación necesaria entre las cosas emanada de su naturaleza interna, de su esencia. Es la conexión interna y esencial de los fenómenos que condiciona el desarrollo necesario, regular, de los mismos. Y esto ocurre en la vida natural y en la vida social. Por ejemplo, el trabajo es una necesidad humana eterna. La aparición de la esclavitud, por ejemplo, no fue un fenómeno casual, sino que tuvo lugar en unas determinadas condiciones del desarrollo de las fuerzas productivas. Tampoco la superación del feudalismo por el capitalismo fue casual, tuvo unas condiciones en las que eso fue posible. Lo mismo ocurre con las revoluciones socialistas, e incluso la construcción del socialismo en los países donde ya la clase obrera ha alcanzado el poder, tampoco es casual ni a capricho, sino que tiene que cumplir unas necesidades primeramente económicas, por ejemplo, la proporcionalidad entre las diferentes ramas de la producción, que si no las cumple, el socialismo no se puede construir, ¿no? Entonces, las cosas están regidas por la necesidad. Esto hoy no lo vamos a ver, pero otro tanto ocurre con la subordinación de las mujeres a los hombres en un determinado momento de la historia, la aparición de esto como un problema social en otro momento de la historia y la superación de esto en otro momento de la historia. Estas conexiones internas necesarias, esenciales, son objetivas, existen con independencia de que las conozcamos o no. Lo que pasa es que el ser humano las puede conocer y las puede aprovechar para sus fines, ¿no? Y aquí es la clave de la cuestión. Del mismo modo que conocemos la física y las relaciones entre las fuerzas y las resistencias de los materiales, y eso nos sirve para construir puentes, conocer las necesidades internas, las relaciones entre los fenómenos sociales y el carácter necesario de ciertas relaciones nos permite guiar la práctica revolucionaria, ¿no? Entonces, comprender las leyes generales del desarrollo de la sociedad, que es la tarea de la sesión de hoy y que se va a reforzar en las sesiones posteriores, es un requisito indispensable para comprender la realidad y en la medida que logra eso, pues lo es para guiar certeramente la práctica revolucionaria. Hoy vamos a ver estas leyes tan generales, pero en las siguientes sesiones iremos desgranándolas, directa o indirectamente, nos van a aparecer de nuevo. Y vamos a ver cómo sirven a la investigación y cómo actúan en un momento concreto de la historia. No como hoy, que vamos a verlo de manera muy general, muy abstracta. Entonces, yo aquí una advertencia. Puede que hoy, sobre todo para la gente nueva,
algunas cosas pueden resultar como muy abstractas, muy pues difíciles o imprecisas o sin una clara vinculación con la realidad. La gente que lleve más tiempo estudiando esto verá más claramente la relación con la realidad y con otros aspectos del conocimiento, pero a medida que vayamos estudiando más en las siguientes sesiones, lo que ahora son unas formulaciones muy abstractas se van a ir llenando de ejemplos concretos y vamos a poder palparlas mucho más claramente. Y entonces, lo que ahora es una simple frase muy general, se va a ver que es en realidad una, un resumen, una esencia, una conclusión extraída de toda una serie de casos, decenas, cientos, miles de casos ocurridos en la historia de la humanidad. Aclarar también que el materialismo histórico no estudia un campo de la sociedad, no estudia la economía, la política o el derecho o el arte, eso se encargarían pues la economía política o la ciencia política o ciencia del derecho o la estética, sino que estudia la sociedad en su conjunto y da respuesta a los problemas teóricos y metodológicos más generales de la ciencia social. Y es al mismo tiempo una teoría del desarrollo de la sociedad, nos explica los rasgos generales de cómo se han ido transformando las sociedades, cómo se desarrolla la sociedad humana, y es un método también científico para el estudio de las sociedades. Tiene estos dos aspectos. Vais a ver que cada una de las ideas que veamos, al mismo tiempo os va a orientar para hacer vuestra propia investigación y al mismo tiempo os está dando una explicación de cómo el ser humano ha llegado hasta la actualidad. ¿Por qué surge el materialismo histórico como ciencia específica? ¿Cuál es la realidad histórica? Bien, pues es el hecho de que surge una forma es el hecho de que las sociedades humanas son una forma particular de organización y movimiento de la materia que está regida por leyes propias específicas que no son las mismas que las que rigen el movimiento de los átomos, de las bacterias, de otros seres vivos, etc., ¿no? Entonces el ser humano se modifica, su forma de existencia se modifica por leyes sociales, leyes propias a las cualidades de la humanidad. Las cualidades físicas, químicas y biológicas están en el ser humano en su corporeidad, pero el ser humano tiene una cualidad específica, produce sus propios medios de existencia a partir de los medios naturales que le rodean y los que fabrica. Es decir, el ser humano trabaja. Y esto implica que transforma el mundo de acuerdo a sus fines y mediante ello necesariamente conoce recientemente el mundo. Antes Ángel había preguntado la relación entre cómo es esta cuestión de verificar la verdad en la práctica. Pues ahí tenemos, por un lado, los experimentos científicos. Se hacen experimentos científicos para verificar que las conclusiones son coherentes con lo que ocurre cuando experimentamos. Y por otro lado, los seres humanos, cuando intentamos hacer algo, si fracasamos insistentemente en cualquier actividad, vamos sacando conclusiones, vamos corrigiendo nuestra comprensión de lo que estamos intentando hacer, ¿no? Entonces el ser humano crea nuevas herramientas, nuevos medios de vida y nuevas necesidades continuamente, ¿no? Desde antes del Neolítico hasta la actualidad, y con ello entabla nuevas relaciones con la naturaleza y también entre los propios seres humanos, ¿no? Esa organización en el trabajo y en el conjunto de la sociedad se va modificando a medida que se modifican estos cambios en las herramientas, en los medios de vida y las necesidades. Se van generando nuevas relaciones sociales de producción. Y esto es lo específicamente humano, la esencia de la dinámica específicamente social. Esto es lo que explica que mientras las manadas de leones se habrán comportado muy similarmente desde hace decenas de miles de años, el ser humano ha pasado de la revolución neolítica a la China socialista contemporánea, pasando por las sociedades esclavistas, las feudales y las capitalistas, ¿no? Solo si fijamos estas cualidades específicas de la humanidad, de esa forma de organización de la materia, que es la humanidad, podemos empezar a desgranar cómo ha dado estos productos peculiares. Ahora lo que vamos a hacer es conocer cuáles son esas leyes generales de la mano de Marx, siguiendo su texto, aunque por supuesto su texto es muy compacto y sobre el materialismo histórico se han escrito muchos libros y se han desgranado cada una de estas tesis, pero bueno, ahora lo que importa es una aproximación esencial. Primero, Marx nos expone las relaciones esenciales que existen en las sociedades humanas y lo hace, en mi opinión, en tres bloques de ideas. En la primera parte de este párrafo en el que vamos a hacer hoy énfasis. El primer bloque es sobre las relaciones socioeconómicas. La primera relación esencial que él nos aclara. En la producción social de su vida, los hombres, los seres humanos, establecen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a una fase determinada de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales o fuerzas de la producción material. Son relaciones necesarias e independientes de su voluntad.
Por tanto, relaciones objetivas, que los seres humanos tienen que estar dentro de ellas para satisfacer sus necesidades. Y están determinadas, corresponden a el desarrollo de las fuerzas productivas. Aquí nos ha aparecido la ley sobre la unidad entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Las relaciones de producción corresponden con una fase de desarrollo de las fuerzas productivas. Las sociedades cazadoras-recolectoras con el arco y la flecha. La esclavitud. Nos dice Marx, creo que es en el Capital, que las herramientas de la esclavitud tenían que ser necesariamente toscas porque el trabajador estaba tan desapegado del trabajo que hacía, porque era un esclavo estaba trabajando para otro, de manera tan absoluta que cualquier herramienta sensible y precisa y delicada era inapropiada para el trabajo esclavo. Tenía que ser, por fuerza, herramientas toscas. Las herramientas se van refinando en la Edad Media y, bueno, luego surge la industria maquinizada, el vapor y todo el desarrollo tecnológico que conocemos en la fase capitalista, ¿no? Hay una relación entre las fuerzas productivas, una determinación de las fuerzas productivas hacia las relaciones de producción. La siguiente conexión que más nos alumbra es la que hay entre las relaciones socioeconómicas y otras relaciones humanas y las formas de conciencia, porque los seres humanos no entablamos solo relaciones socioeconómicas entre nosotros, también hablamos relaciones políticas y de otro tipo. Bien, dice Marx, el conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. Y aquí nos ha salido la ley de acción determinante de la base económica sobre la superestructura social. Si nosotros queremos estudiar en cualquier momento de la historia cómo aparece una idea completamente novedosa y rompedora respecto al pasado, incluso si queremos estudiar por qué surge el marxismo en los años 40 del siglo XIX, a medio camino entre Alemania, Holanda, Francia, Inglaterra, y por qué precisamente en dos alemanes y no en dos franceses, pues vamos a tener que estudiar las transformaciones en la base económica y su incidencia en la superestructura jurídica y política, la aparición de pues, el movimiento obrero, sobre todo en Inglaterra y París, etc., etc., ¿no? Y la tercera relación interna que presenta Marx en la siguiente frase es entre el ser social y la conciencia social. Esta no es exactamente la misma que entre la base y la superestructura, porque la base son relaciones socioeconómicas y otros aspectos de la vida social y el pensamiento. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. Y esto, bueno, será muy importante cuando se haya que estudiar las ideas estéticas y morales de una sociedad. No basta con conocer las relaciones socioeconómicas. Si quieres entender el arte griego, no te basta con entender la economía griega, tienes que entender la mitología griega que está vinculada al conocimiento que tienen los griegos sobre la naturaleza y cómo llenan de ficción muy muy atractiva, muy artísticamente muy estimulante, una ficción que dice Marx que es ya intrínsecamente artística, toda esta mitología griega, y esa es la que te permite entender, ¿no?, el arte griego. No te basta solo la economía, el conocimiento de la economía griega para entender el arte griego. Entonces, con estas, nada, 3 frases, Marx nos ha expuesto un análisis y una síntesis, o sea, nos ha separado y nos ha unido las partes que constituyen todas las sociedades humanas desde la comunidad primitiva hasta la actualidad. Cualquier sociedad que uno quiera observar y quiera analizar, con estas premisas va a entender sus interconexiones más fundamentales. ¿Qué es lo que hace a continuación? Marx introduce entonces otro aspecto esencial de la sociedad, de la humanidad, que además no es que sea específico de la humanidad, sino que corresponde a toda forma de existencia de la materia, y es el movimiento. Hasta ahora nos habíamos hablado de la sociedad y sus relaciones, no había aparecido el movimiento, y ahora, ¡pum!, nos aparece en la siguiente diapositiva. Al llegar a una fase determinada del desarrollo de las fuerzas productivas, hemos descubierto que las fuerzas productivas se desarrollan. Entran en contradicción con las relaciones de producción existentes, o lo que no es más que la expresión jurídica de esto, con las relaciones de propiedad dentro de las cuales se han desenvuelto hasta aquí. De formas de desarrollo de las fuerzas productivas, estas relaciones se convierten en trabas suyas y se abre así una época de revolución social. Bueno, aquí el ejemplo más típico es con el desarrollo del mercado y la aparición de las primeras manufacturas,
la congregación de viejos artesanos en un gran taller para producir mercancías y la posibilidad que se le abría a la producción mercantil, las limitaciones gremiales o la limitación de la servidumbre de la gleba, de dejar al campesino como propietario y a la vez propietario de un suelo del que es parte de la propiedad para el señor feudal, pero que no se puede mover de ahí, todo esto limita el desarrollo de la producción capitalista y tiene que saltar por los aires. Y necesariamente salta por los aires en Inglaterra, en Francia, en todos los países donde empiezan a aparecer las relaciones de producción capitalistas, necesariamente se desbrozan todos los restos de feudalidad, todas las limitaciones gremiales al número de empleados, el número de oficiales que puede tener un gremio, ¿no? Y aparecen por todas partes primero las manufacturas y después la gran industria. Entonces hay una obligada correspondencia entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Las fuerzas productivas no pueden desarrollarse eternamente y que las relaciones de producción se mantengan siempre iguales, porque como habíamos hablado de que unas se debían a las otras, si unas están en movimiento, ocurre esto, ¿no? Y aquí una de las cosas más relevantes es que las fuerzas productivas son el elemento más dinámico y revolucionario de la producción. Las fuerzas productivas están continuamente modificándose, las relaciones de producción son más rígidas, pero cuando se acumula un gran cambio, una serie de cambios cuantitativos muy relevantes en las fuerzas productivas, necesariamente tiene que surgir una nueva relación de producción. Al cambiar la base económica se transforma más o menos rápidamente toda la inmensa superestructura erigida sobre ella, ¿no? Es, de nuevo, la misma cuestión que ya nos había dicho de la acción determinante de la base económica sobre la superestructura, pero ahora atendiendo al movimiento, al cambio. Y a continuación, como Marx va a hablar de la conciencia y como el historiador se había tradicionalmente visto cegado por el estudio de las cuestiones superestructurales en la historia, entonces Marx lo que hace es poner la atención en dos cuestiones. Explica cómo se deben estudiar los cambios de las sociedades y al mismo tiempo explica de nuevo, en el marco ahora del movimiento, que la estructura determina superestructura y que por tanto los cambios sociales no tienen como fundamentos los cambios de la conciencia, sino que es la base económica la que explica los cambios en la superestructura. Entonces nosotros, esto ya es una cosa sabida, si uno quiere entender cómo surge la transición del arte románico al arte gótico, pues no puede hacer otra cosa más que estudiar la aparición de la urbana en la Edad Media, etc. Bueno, cuando se estudian recordemos que estamos hablando de esa transformación del conjunto de la sociedad como fruto de un cambio en las fuerzas productivas que obliga a un cambio en las relaciones de producción y se ha engendrado una nueva base y que está cambiando al conjunto de superestructura. Cuando se estudian estas transformaciones, hay que distinguir siempre entre los cambios materiales ocurridos en las condiciones económicas de producción, que pueden apreciarse con la exactitud propia de las ciencias naturales, y las formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas, en una palabra, las formas ideológicas en las que los hombres adquieren conciencia de este conflicto y luchan por resolverlo. Y del mismo modo que no podemos juzgar a un individuo por lo que él piensa de sí, no podemos juzgar tampoco a estas épocas de transformación por su conciencia, sino por el contrario, hay que explicarse esta conciencia por las contradicciones de la vida material y por el conflicto existente entre las fuerzas productivas sociales y las relaciones de producción. Esto es la cuestión de la objetividad y la verdad objetiva que había explicado de la mano de Lenin, aplicada al estudio específico de los cambios sociales. A continuación, lo que hace Marx es explicar un aspecto de la ley del tránsito de una formación social a otra. Ninguna formación social desaparece antes de que se desarrollen todas las fuerzas productivas que caben dentro de ella. Y jamás aparecen nuevas y más elevadas relaciones de producción antes de las condiciones materiales para su existencia, antes de que esas condiciones hayan madurado dentro de la propia sociedad antigua. Incluso el propósito subjetivo de cambiar la sociedad aparece de manera generalizada precisamente cuando esta sociedad presenta elementos de caducidad. Y esto lo veremos esto mismo respecto a la cuestión femenina. ¿Cuándo surge la cuestión femenina? Cuando la opresión femenina aparece como empieza a aparecer más claramente como una cosa anacrónica, que no corresponde de ningún modo a la base económica. Hubo un tiempo en el que, bueno, ya lo veremos, no me adelanto. Pero esta cuestión de cuándo aparece subjetivamente la necesidad de cambiar algo, tiene que ver con qué cambios se han dado ya en las relaciones económicas. Y bueno, todo esto constituye un proceso progresivo
aquí también esto es contrario al relativismo. Hay un progreso en la humanidad. La humanidad acumula un desarrollo de fuerzas productivas y un desarrollo de complejidad y un desarrollo de campos de expansión de la actividad humana. Eso no niega que haya retrocesos en ciertos aspectos y, por supuesto, explotación, guerras. Nunca se ha matado tanto como en el imperialismo, ¿no? La fase de mayor desarrollo de la humanidad. O incluso una de las cuestiones típicas que se plantea el marxismo es, bueno, cómo tuvo tanta importancia el arte en una sociedad económicamente tan débil como la Grecia clásica, comparado con el potente capitalismo, y cómo el arte en el potente capitalismo queda mucho más relegado, ¿no? Y por qué los poetas se mueren de hambre en el capitalismo, cuando es una sociedad mucho más rica. Bueno, pues porque este progreso no es absoluto uniforme, hay, tiene peculiaridades que hay que conocer. Pero en sus rasgos generales es un desarrollo progresivo. Lo siguiente que hace, bueno, esta sucesión de modos de producción, no voy a entrar ahora a ello, pero la clásica que se concluyó después, porque más después ya desecha la idea del modo de producción asiático, es una forma intermedia de modo de producción, las clásicas que establece el marxismo son el comunismo primitivo, la comunidad primitiva, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo y el comunismo. Y ya como sabéis, la sociedad comunista tiene dos etapas, una socialista, donde aún hay Estado y aún quedan clases y restos de clases, y el comunismo, que es ya esa fase en la cual se alcanza la disolución del Estado, porque ya se han disuelto bueno, las clases, etc. Después nos ha estado hablando Marx de la historia universal hasta ahora, pero llega un momento en que nos habla de la situación actual. Las relaciones burguesas de producción son la última forma antagónica del proceso social de producción. Antagónica no en el sentido de antagonismo individual, sino de un antagonismo que proviene de las condiciones sociales de vida de los individuos. Pero las fuerzas productivas que se desarrollan en la sociedad burguesa brindan al mismo tiempo las condiciones materiales para la solución de este antagonismo. Con esta formación social se cierra, por tanto, la prehistoria de la sociedad humana. La prehistoria de la sociedad humana es toda esa etapa de la humanidad en la cual el desarrollo de la misma ha estado ligada a la explotación. El progreso general y el progreso de una minoría privilegiada ha ido de la mano de la dominación, llegado el caso del exterminio, de la explotación, de la subyugación, etc. Aquí lo que nos aparece es una ley que no estaba antes. La lucha de clases aparece en este punto. La lucha de clases no es una ley general del materialismo histórico, no concierne a todas las sociedades, concierne a aquellas sociedades en las cuales hay relaciones de clase, antagonismos de clase, y entonces ahí se producen unas dinámicas que no existen ni en el comunismo primitivo, ni van a existir tampoco en el comunismo. Entonces hay que tener en cuenta que existen unas leyes que son comunes a todas las formaciones sociales, otras que son comunes a las sociedades de clases, otras que son propias de una formación económica particular, las del capitalismo, por ejemplo, y también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la misma ley, la ley de la lucha de clases, es una ley general de este tipo de sociedades, pero que actúa de diferente manera en cada una de las sociedades. ¿No? No es lo mismo la lucha de clases en la esclavitud, en el feudalismo, que las características que toma la lucha de clases en la sociedad capitalista. Y es la idea, la ley de la lucha de clases es la idea esencial de que bajo las condiciones económicas de la existencia de clases sociales con intereses antagónicos, estas clases tienden a entrar en el conflicto y el desarrollo de esa sociedad está condicionado por los cambios que se producen entre esas clases en la producción, por la lucha que establecen en el marco de la sociedad y en la lucha por transformar esa sociedad. ¿No? La clase obrera y la burguesía pueden ganarse terreno en el ámbito económico mutuamente dentro del marco capitalista, pueden luchar por conquistas de derechos y de derechos y de nuevos horizontes de desarrollo de la clase obrera, ¿no? De cultura, tal, educación, en el marco de la sociedad burguesa y también luchan por, la clase obrera lucha por eh, superar el capitalismo y todo esto genera la dinámica histórica del capitalismo, ¿no? Con sus hitos fundamentales como la revolución, eh, hitos fundamentales conclusivos como la revolución del 17, que después fue derrotada y vino la contrarrevolución. Es una lucha económica, política e ideológica, la lucha de clases. Bueno, pues con esto hemos visto, así a velocidad relámpago,
cuestiones fundamentales del materialismo histórico que vamos a desgranar más concretamente en las siguientes sesiones y que yo creo que con esto nos basta. Ahora entonces vamos a ver una parte más específica de la historia de la humanidad, que es la actual, la del momento del capitalismo. Este texto de Marx, perdón, de Engels, que habíamos recomendado la lectura del resumen final, si alguien tenía tiempo y ha leído el texto completo, pues magnífico, lo habrá disfrutado y se habrá enriquecido mucho más. No se basa solamente en el materialismo dialéctico e histórico, sino también en la economía política. La economía política es la ciencia que estudia las leyes que rigen el desarrollo de la producción y la distribución de los medios materiales de vida, de las diversas formaciones económico-sociales, y como habéis comprobado al leer este texto, hay conclusiones extraídas de esta ciencia. Es una ciencia que estudia solamente el movimiento de la base económica, pero como Marx y Engels habían concluido que la base económica es la base real del conjunto de la sociedad, pues no tenían más obligación que como teóricos consecuentes del proletariado que volcarse a estudiar eh, justo la economía política y aclarar las leyes económicas de la sociedad burguesa y no solamente de la sociedad burguesa, porque Marx en el Capital explica muchas leyes económicas de otras sociedades, de otras formaciones socioeconómicas previas. Entonces vamos al resumen de Engels, donde concentra muy pedagógicamente cuáles son las grandes conclusiones de aquello que ellos llamaron el paso del socialismo utópico al científico, es decir, el paso de el deseo de cambiar el mundo y de proyectar una sociedad, idealmente una sociedad mejor, ese es el socialismo utópico, y el aporte de Marx y Engels, que es sobre la base de un movimiento histórico obrero y que no solamente es obrero, sino que unos sectores de la intelectualidad también se solidarizan con esa necesidad de cambiar la sociedad, pero su esencia es la aparición del movimiento obrero. Sobre esa base, la tarea no es imaginar una sociedad perfecta, sino descubrir en la sociedad capitalista las condiciones que ella misma arroja, las condiciones objetivas y subjetivas para su propia disolución. Y la conclusión de Marx y Engels es que el capitalismo es histórico, igual que lo fueron el esclavismo y el feudalismo, que necesariamente va a desaparecer. Y cómo va a ser necesariamente esa disolución. Engels parte primero en el resumen de la sociedad medieval, de esa pequeña producción individual, del campesino o la familia campesina, con sus medios de producción poco productivos, con una economía principalmente natural, es decir, para el consumo inmediato, o sea, sin estar mediado por el intercambio económico, por el uso del dinero, en la cual lo que se vende es poco y es solamente el excedente, ¿no? Entonces, no hay producción para la venta, hay poca mercancía. Hay mercancía y hay dinero, pero hay poca en comparación con el trabajo que se produce para satisfacer las propias necesidades. Ante ese escenario, ¿qué supuso la revolución capitalista? La revolución capitalista fue muy importante porque barrió con la feudalidad. Si sin barrer con la feudalidad no habría sido posible aspirar al comunismo. Ya sabéis que el reconocimiento del carácter revolucionario del capitalismo está, como en ningún lugar, en el manifiesto del Partido Comunista de Marx y Engels de 1848. Mientras la burguesía fue revolucionaria frente al feudalismo, el marxismo lo ha reconocido. Cuando la burguesía se vuelve reaccionaria, una vez que aparece en el tablero de la historia el movimiento obrero, el marxismo también lo señala como ningún otro teoría. ¿Qué es lo que hace el capitalismo? Pues en el seno de la sociedad feudal va uniendo a artesanos a través de la cooperación simple entre ellos o a través de la manufactura, divide oficios en segmentos de especialización o coordina a artesanos diversos en un mismo taller para producir una misma mercancía y surgen entonces los grandes talleres, se expande la producción mercantil, aparece la figura del capitalista, es decir, el dueño de los medios de producción que compra fuerza de trabajo y es dueño de la mercancía que allí resulta, que esto no tenía nada que ver ni con el prestamista feudal o el prestamista de la antigüedad, ni con el señor feudal, ni nada, ¿no? Es un propietario de medios de producción nuevo, con una relación nueva respecto al trabajo. Es una forma nueva de explotar el trabajo humano. ¿Qué ocurre en esta producción? Que ya la producción no es privada, no es individual, no está reducida al mundo, pues bien de la familia, bien del pequeño feudo, sino que se vuelve colectiva, se vuelve social. Implica cada vez a una mayor cantidad de obreros y encima se empieza a desarrollar una división del trabajo que conecta la producción de
diferentes partes del país y la interpenetra y después también a nivel internacional cada vez más, ¿no? Entonces, la producción es cada vez más social con el capitalismo, pero la apropiación no, la apropiación es privada. El dueño de lo que resulta de allí, de esa fábrica, tenga 20, 300 o 3.000 trabajadores, el dueño es el capitalista. O, llegado el caso, la asociación de capitalistas, la sociedad anónima. Y nos dice Engels, esta es la contradicción fundamental del capitalismo. Una contradicción que no para de agudizarse mientras el capitalismo se desarrolla. El capitalismo no para de producir, por un lado, asalariados del capital. Ya sabéis que Alemania tiene menos autónomos por volumen de trabajadores, por volumen de población activa. España tiene más trabajadores, más autónomos por volumen de población activa. Y México, por ejemplo, tiene más aún. Los países cuando más desarrollo de producción capitalista tienen, aquellas personas que trabajan en mayor medida son asalariados del capital. Entonces, no para de producir el capitalismo obreros y no para de producir este antagonismo entre una producción cada vez más social y una apropiación capitalista. Y de esta contradicción fundamental se derivan otras que nos enuncia Engels. El productor se separa de los medios de producción, o sea, ya no es el campesino el dueño de sus medios de producción y que satisface sus necesidades, sino que es el obrero se ve obligado a vivir del salario y se ve obligado continuamente a vender su fuerza de trabajo. Y de aquí parte la antítesis entre la burguesía y el proletariado. Y la antítesis entre la burguesía y el proletariado pueden contar unos momentos, unas etapas históricas de conciliación y de paz aparente o de conciliación aparente, en los que esa explotación no tiene rasgos de lucha, pero a nivel de desarrollo histórico, necesariamente esa antítesis se va a presentar una y otra vez y encima cada vez más en la medida en que se polariza más la sociedad. Por otro lado, este desarrollo de la producción mercantil lleva a la competencia desenfrenada y se produce la contradicción entre la organización social dentro de cada fábrica y la anarquía social en la producción total. Aquí vienen, por ejemplo, las crisis económicas que son cíclicas y cada vez más fuertes. Y el capitalismo produce, por otro lado, una superabundancia de medios de producción y de productos, y por otro, que en muchos casos no encuentran salida para la venta, y por otro lado, personas sin trabajo y sin medios de vida. Y esto es que existan por un lado medios de producción y productos, y por otro lado trabajadores sin medios de vida, a nivel lógico parecería contradictorio, ¿no? Es tan sencillo como juntar las personas sin trabajo con las necesidades, con los medios de producción que no están siendo utilizados, pero en las relaciones de producción capitalistas esto ocurre y ocurre cada vez más. El volumen de paro, si estudiáis en España, aumenta a medida que se proletarizan los trabajadores en España. En los años 50, aproximadamente el 50% de la población era obrera, el resto eran trabajadores autónomos. Y esta población obrera va creciendo y el paro en España se dispara a partir de los años 80. Asciende más. Bueno, el ejército industrial de reserva, que es una ley económica ineludible. El capitalismo genera una serie de gente que está en paro y que presiona el resto de salarios a la baja. Y el capitalismo nunca puede producir el pleno empleo. Por eso encarecería la mano de obra, implicaría la imposibilidad de realizar la ganancia capitalista y engendraría despidos y, por tanto, engendraría paro, ¿no? Entonces, el capitalismo segrega paro. Segrega ultraocupación de un sector de los trabajadores y desocupación de otro. Y por otro lado, la última que nos dice Engels es que al ser desempeñadas todas las funciones de la burguesía, bien por los trabajadores, incluso aparecen las empresas estatales, pues la realidad va haciendo cada vez más efectivo el hecho de que el capitalista es superfluo. Hubo un momento en que el capitalista coordinaba la producción, pero el capitalista, a medida que se desarrolla el capitalismo, se convierte en un mero rentista, una persona que simplemente obtiene ganancias. Bueno, pues estas son las grandes contradicciones señaladas por Engels, pero bueno, Marx y Engels hablaron de otras, de la contradicción campo-ciudad, como el campo se va quedando en el subdesarrollo, la contradicción entre la producción capitalista y el mantenimiento de las condiciones naturales de la vida humana, que Engels vio con sus propios ojos desde los años 18-19 en Wuppertal, ese pueblo natal con el río contaminado.
Em, y pues veremos también en futuras sesiones qué ocurre con esa contradicción fundamental respecto a las mujeres y la propiedad, el trabajo social, la familia, la mujer campesina, qué ocurre cuando se convierte en mujer obrera, mujer asalariada del capital, en fin. También convendría hacer una pequeña aclaración, un inciso o un agregado a lo que dijo Engels. Engels habló del capitalismo premonopolista, pero sabemos que a finales del siglo XIX, principios del XX, la fusión del capital industrial y del capital bancario genera unas grandes empresas que dominan países enteros y que se reparten económicamente el mundo, surgen los monopolios y el capitalismo entra en una nueva fase que es la fase imperialista, la fase de los monopolios, de la cual se deduce, la cual tuvo como consecuencia, por ejemplo, el reparto de África, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo más de cómo esa agresión militar tiene como fundamento los cambios económicos en las potencias capitalistas que se convierten en potencias imperialistas. Entonces, desde que surge el capitalismo de los monopolios, no solo se recrudecen las contradicciones que ya dijo Engels, sino que aparecen unas nuevas, las contradicciones entre las potencias imperialistas y los países dominados. Y ahí la lucha anticolonial se vuelve un gran aliado del movimiento obrero de la metrópolis. Cuando el movimiento obrero de la metrópoli olvida aliarse a la lucha anticolonial, está perdido. Aparece también la lucha entre potencias imperialistas, que es la base de la existencia de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, las guerras más bestiales de la humanidad. Y desde que surge el inicio de la superación del capitalismo, desde que surge en 1917 el socialismo, aparece una contradicción nueva que no existía antes, que es la contradicción entre el imperialismo y el socialismo, que sigue vigente hoy en día y que es central. Muchas de las operaciones políticas, económicas, militares, ideológicas de hoy no se entienden si no se entiende la lucha del imperialismo contra el socialismo encabezado actualmente por China. Bien, entonces, ¿qué es la revolución proletaria? Es la solución de las contradicciones que, que engendra y acrecienta el capitalismo. Entonces, la revolución proletaria no es una idea que quieran imponer los comunistas a la realidad, es una necesidad histórica. Una necesidad histórica fruto de la agudización de las contradicciones del capitalismo. Podemos entrar a ver por qué en una fase de la historia las potencias imperialistas que extraen riqueza de otros países pueden contentar una capa de la clase obrera, esa capa desvía a la otra de la vía revolucionaria y se engendran incluso los partidos comunistas desviaciones y reniegan del leninismo y la lucha entre el oportunismo y el marxismo-leninismo, ¿no? Pues, para entender esto hay que entender estas cuestiones de las situaciones en los países imperialistas, pero los países imperialistas también no están en situaciones de prosperidad eterna, sino que siguen con estas contradicciones en su médula. Y bueno, ahora nos ha surgido una guerra en Europa y ya sabemos que la situación de los países de la Unión Europea se recrudece y caminamos hacia un contexto bélico que, por supuesto, va a despertar, va a calificar a sectores de la clase obrera la esencia del capitalismo que en los momentos de bonanza y paz relativa no son tan claros para la clase obrera y que incluso lleva a los dirigentes revolucionarios a confusiones muy problemáticas que tenemos que resolver. Entonces, el proletariado, que es el producto del capitalismo, templado en la lucha contra él, toma el poder político, etc, etc. Me imagino que ya habéis leído, y construye la nueva sociedad. Esto sigue la idea que había explicado Marx sobre los cambios en la base y los cambios en la superestructura. Se genera una producción social de acuerdo a un plan. Los medios de producción ya no son una herramienta para explotar a los trabajadores, sino una herramienta con la que los trabajadores satisfacen sus necesidades. Y llegado el caso, el propio Estado, que había surgido como herramienta de dominación de clase cuando surge el antagonismo entre las clases, el Estado surge en las sociedades esclavistas para mantener la explotación de clase dentro de unos marcos que permita el desenvolvimiento de esa sociedad. El propio Estado eh, vaya, se vuelve superfluo. Y entonces, ¿cuál es la tarea histórica del proletariado? La tarea histórica es el lugar en el que el proletariado es dejado por las relaciones económicas del capitalismo
y es llevar a término esta revolución, realizar este acto que redimirá al mundo. Esa es la misión histórica del proletariado. Y el socialismo científico, o el marxismo-leninismo, que es la expresión teórica del movimiento proletario, es el llamado a investigar las condiciones históricas y con ello la naturaleza misma de este acto, infundiendo de este modo a la clase llamada a hacer esa revolución, a la clase hoy oprimida, la conciencia de las condiciones y de la naturaleza de su propia acción. Marx y Engels hicieron esto, investigar las condiciones históricas del surgimiento de la revolución proletaria, del, del inevitable superación del capitalismo y infundir conciencia a la clase obrera sobre las condiciones de su emancipación, porque la clase obrera está continuamente actuando, porque continuamente se ve en contradicción con la burguesía, pero no siempre tiene una conciencia revolucionaria, y ya sabéis que quien desarrolla más detalladamente la cuestión de llevar la conciencia revolucionaria a la clase obrera es Lenin, que es el que habla del Partido Comunista como la fusión entre el socialismo científico y el movimiento obrero, pero que sepáis que esto no es que sea un aporte de Lenin inventado de cero, que esta tarea la ejecutaron Marx y Engels en la Liga de los Comunistas, en la Asociación Internacional de Trabajadores y en otros momentos de la historia, y que aquí, como veis, ellos se ponen a sí mismos como tarea, ¿no? Las tareas del socialismo científico, por supuesto, son las tareas de Marx y Engels, que son los que inventaron el socialismo científico. Llevar la conciencia a los trabajadores de sus condiciones y de la naturaleza de la revolución que están inevitablemente destinados a hacer. Y bueno, ya con eso, que si no nos queda muy largo. Vale, pues bueno, como siempre hacemos, vale, lo que la dinámica en los mismos términos que antes. Vais levantando, porfa, la mano que os pueda ir viendo y mientras alguno repensáis, tenéis alguna duda, alguna aportación que hacer, si no os importa, habíamos visto también de recoger las aportaciones que había hecho Esti en el chat, que la verdad es que son bastante interesantes y la pobre mía sigue un poco fastidiada con la garganta. Entonces, bueno, pues mientras os damos un momentito para preguntas, reflexiones y de cuestiones del debate que queráis abrir, los vamos también a recoger, ¿no? La primera intervención, pues bueno, va un poco en la línea de la pregunta que había hecho Ángela, ¿no? Sobre que encontraba cierta dificultad a la hora de encontrar em, una aplicación práctica a lo que se había expuesto. Entonces, pues bueno, el ejemplo que nos comparte es que al final una teoría científica, como la que pueda ser la gravedad o la evolución, no se considera verdadera solo porque sea coherente en los libros o porque las ecuaciones matemáticas cuadren. Es válida porque sus predicciones pueden ser probadas en experimentos repetibles y verificables en el mundo exterior, ¿no? Y nada, esto nos lo pone en contexto con lo que ya habíamos señalado que comentaba Lenin. Entonces, pues bueno, aquí nos comenta también este que Lenin señala que la práctica humana, la actividad material, como el trabajo, los experimentos científicos o la lucha social, es el medio más fiable para distinguir entre ideas verdaderas y falsas, que no basta con que la idea sea lógica o coherente en un plano teórico, sino que al final debe poder demostrar su eficacia al aplicarse a la vida real. Vale, luego Estefanía también nos hacía una pregunta bastante interesante, pero que se nos iba un poco de la temática concreta que tenemos para hoy. Entonces, bueno, dependiendo de cómo vayamos de tiempo, que ya un poco regular, podríamos llegar a profundizar o no, un poco esto ya como veamos colectivamente, aunque en principio sería materia de sesiones siguientes. Pero bueno, que en cualquier caso, un aporte muy guay y muchas gracias por compartirlo. Em, y creo que eso también es todo. Vicky nos hace una propuesta de que para quienes estén en una fase de inicio al estudio del marxismo, quizás convendría definir los conceptos fuerzas productivas y relaciones de producción. Esto ahora igual no sería del todo útil porque son como conceptos que sí que requieren cierto trabajo, pero bueno, podemos darle una vuelta a ver si encontramos algún texto donde tengan estas definiciones un poco claras. No sé si eso ha sido un levantarme la mano, Lucía, sí. Pues bueno, si no ahora, Lucía, si tiene alguna propuesta, dale. No, iba a decir que esto va a ser materia de estudio en la sesión, creo que sexta, que es precisamente sobre
economía política. Yo no sé si a alguien no le queda, o sea, le puede resultar dificultoso entender los textos que leímos hoy sin conocer el concepto de fuerzas productivas. Podemos dar a lo mejor una pincelada muy por encima y decir que las fuerzas productivas serían el conjunto de la fuerza de trabajo y los medios de producción que hay en una sociedad o en una unidad productiva o en una fábrica o algo así, o sea, es una unidad productiva cualquiera, que sería la capacidad cuantitativa que tendría para producir los bienes. Eso sería la fuerza productiva, que estaría compuesta de medios de producción y fuerza de trabajo, y que las relaciones de producción sería algo así como las relaciones que hay entre que tienen los seres humanos, en tanto que son agentes de un proceso de producción y que estarían determinadas por la posición que ocupan en la misma, si son poseedoras o no de los medios de producción. Simplemente por si a alguien le cuesta entender el texto por no tener estos conceptos, pero de todas formas se definirán perfectamente en la sesión sexta. Con Sin esto más. también, que lo comentamos, aunque igual tendríamos que empezar a recordarlo también al inicio de cada sesión, si os da reparo comentar por aquí, si tenéis cualquier duda o propuesta que nos queráis hacer llegar, tanto por el grupo de WhatsApp como preferiblemente por correo para poderos tener más ordenados. Podéis hacernos llegar todas las preguntas y cuestiones que tengáis, incluso igual si tenéis alguna duda que os impide seguir con un texto, pues si nos la hacéis llegar, intentamos dentro de la medida de lo posible y de las limitaciones telemáticas que tenemos algunas veces, el intentar aportar para que al final podamos comprender todos los textos en el nivel de profundidad más adecuado. Entonces, pues nada, que confianza total en plantear dudas o abiertamente o por privado, como os sintáis más cómodos, que no pasa nada, aquí nadie ha nacido enseñado y bueno, para eso estamos. Vale, David. No, que ya que habían preguntado lo de relaciones de producción y por poner los ejemplos, o sea, que las relaciones de producción típicas son las que establece el comunismo primitivo, ¿no? El reparto del trabajo al interior de la sociedad de manera colectiva, en la que se reparte el trabajo y se reparten los frutos. Las relaciones de producción esclavistas, donde una persona determina, es propietaria no de la fuerza de trabajo, sino de la humanidad, del ser humano completamente, y determina las tareas que debe cumplir y el fruto del trabajo pertenece al esclavista y el esclavista se encarga de alimentar al esclavo. Las relaciones feudales de la servidumbre de la gleba, donde normalmente el señor feudal no puede expulsar de la tierra al campesino, el campesino es una parte de la tierra y el campesino está obligado a trabajar unos días para sí, unos días para el señor feudal, o una parte de la cosecha para sí, una parte de la cosecha para el señor feudal, etc. O el señor feudal tiene unas tierras a las cuales tiene que ir a trabajar el campesino, en fin, hay muchas variantes, ¿no? Y las relaciones capitalistas, en las cuales el trabajador vende su fuerza de trabajo, recibe un salario, trabaja para el capitalista, produce más valor que el de su salario, justo por eso le contratan, y el capitalista es el dueño es el que dirige el proceso productivo, es el que decide y es el dueño de la mercancía resultante porque es el que compró los elementos, tanto la fuerza de trabajo como los medios de producción, para producir esa mercancía, ¿no? Entonces, esas son las grandes relaciones de producción. Y luego están los socialistas, que acá se acaba con el antagonismo de clase, en la que los medios de producción es propiedad del pueblo, de todo el pueblo trabajador, y el excedente es propiedad del pueblo trabajador, y el pueblo trabajador establece cómo se consume, cómo se dirige, cómo se organiza la economía. Vale, pues bueno, pues si no hay más preguntas, yo creo que podemos ir dando por finalizada la sesión y bueno, aunque lo hemos puesto por el grupo de WhatsApp, por si alguno no está en ese grupo, que antes se nos ha olvidado comentarlo, todos los materiales didácticos que elaboran los ponentes, nuestros PDFs que habéis ido viendo durante la presentación, os los vamos a hacer llegar, ¿vale? Ya vamos viendo si con el vídeo de la propia presentación o cómo hacemos, pero bueno, que no os preocupéis que
que vais a poder contar con ellos para estudiarlos, repasarlos o lo que necesitéis. Muchas gracias a todos por asistir, por seguir con el seminario y nos vemos la próxima, que creo que es ya el día 21 para la segunda sesión. Y pues nada, un saludo.